Buenas, mi nombre es Steven Pérez Alfaro y en este video voy a hacer una recapitulación de la estructura del proyecto de la agenda sobre lo que hemos venido trabajando de Redux y React. Muy bien, entonces este es nuestro proyecto de nuestra agenda. Tenemos la aplicación App, tenemos el folder Coverage, tenemos los Node Modules, que son las librerías que hemos instalado. Tenemos la parte del servidor, que aún no lo hemos visto, pero es nuestro pequeño servidor que he creado en Node.js, el cual va a recibir las peticiones cuando queramos crear, eliminar, actualizar usuarios. Ok, tenemos nuestras configuraciones de Babel y Webpack en la versión 3 para hacer todo lo que es el transpiler de la información de una versión a otra. Por ejemplo, de Sass a CSS, ECMAScript 6 a ECMAScript 5 y también de React. Entonces tenemos en App, tenemos nuestro folder de Source y tenemos nuestro folder de Test y tenemos también nuestro archivo principal HTML, que es el que nos va a proveer el elemento app con ID app, sería un div en el cual estamos montando nuestra aplicación de React. Y justamente tenemos acá la estructura del source, tenemos lo que es estilo, tenemos JavaScript, nos vamos a centrar en JavaScript, y tenemos nuestros actions de Redux, que era donde básicamente teníamos todas nuestras definiciones de las funciones de actualizar contacto, de borrarlo, de crearlo, de obtener la lista de contactos, todos los action creators y async action creators. También tenemos nuestro folder de constantes, que era donde definíamos nuestras acciones y donde habíamos hecho, estos se les llaman action types. Todas las definiciones están acá y son las que utilizamos en los actions y en los reducers para saber cómo debíamos de actualizar nuestro store. Habíamos hecho nuestra utilidad definir acción, por tanto teníamos nuestro folder acá de utilidades, tanto para los requests HTTP, por decirlo así, cuál es la ruta base a donde vamos a consultar o enviar nuestras peticiones, y tenemos nuestro definir acción, que es este que vemos por acá, que utilizamos en nuestros action types. Luego tenemos nuestros reducers, que es justamente donde tenemos todas nuestras definiciones de los action types y cómo vamos a actualizar nuestro store. Entonces tenemos completado que si daba error o si era algo más genérico, entonces lo íbamos a actualizar de esta forma. Estamos manejando nombre, celular, contactos, cargando, error. Y esta es nuestra representación del estado inicial de nuestro store. Por otro lado, teníamos nuestra carpeta store, en donde tenemos en nuestro index la forma como utilizamos nuestro thunk, que es una librería que nos permitía ejecutar acciones, requests por ejemplo, de promises en async action creators, y también como nosotros habíamos creado nuestro propio middleware que teníamos en esta carpeta acá, el cual limpiaba el formulario cuando creábamos o actualizábamos un contacto y el request era satisfactorio. Entonces lo agregamos acá y exportábamos esta función, que era una composición de los middlewares que teníamos, ¿verdad? Y exportamos con los reducers. En este caso, el store se conformaba de los middlewares y a su vez también teníamos nuestro reducer de contactos, ¿ok? El cual lo exportamos con donde utilizamos combine reducers. Acá este es el archivo maestro donde haríamos todos los imports y hacemos un combine reducers, del cual viene de Redux, de la librería Redux, ¿ok? Dicho esto, ya con el store configurado, entonces iniciamos con el tutorial de React, en donde creamos nuestra carpeta de components, y en esta carpeta de components tenemos nuestra agenda, tenemos el header, que es el encabezado de la página principal, que generalmente es el que nos acompaña en todo el desarrollo.
Y tenemos los componentes comunes o componentes compartidos, que es otra forma de llamarle, como los botones y los inputs. Entonces, en la parte de la agenda teníamos el formulario, teníamos el grid, teníamos nuestro index.jsx, que es el que consolida en sí la representación de todo el módulo de la agenda, y también dentro de cada uno de ellos en formulario teníamos una carpeta que se llamaba partials. Justamente partials lo que tiene son pequeños componentes, stateless functional components, los cuales representan al final el formulario, y este formulario es el que utilizamos acá para representar la parte del form. Muy bien, el módulo de agenda. Algo similar hicimos con grid. Tenemos nuestro folder grid, tenemos nuestro folder partials. Dentro de partials tenemos nuestros stateless functional components para representar cada una de las secciones de nuestro grid. Entonces al final todos se consolidaban acá, y además de esto teníamos nuestro archivo app.jsx, que esto seguramente le vamos a hacer un refactor ya cuando entremos con Redux, la unión de React Redux. Pero este archivo de momento lo que hace es que consolida tanto el header de la aplicación como el módulo completo de la agenda en un solo lugar. Entonces tenemos que este al final es nuestro componente maestro, el cual estamos haciendo una inyección al tag que tenía nuestro ID app en el archivo de index.html, y de esta forma es como se muestra la aplicación. Recordando que React es para single page applications, en sí acá este es como nuestro archivo maestro, ¿verdad? En donde vamos a consolidar y vamos a cargar predefinidamente nuestra agenda, que sería este componente que se llama agenda. Ok, entonces dicho esto, Redux se encarga de lo que es la lógica de negocio y React se encarga de la representación del UI. A este punto nosotros no tenemos eventos programados en los botones, por tanto no estamos grabando o almacenando contactos, sino que simplemente estamos dando la representación, la visualización en la aplicación web de los elementos de la interfase del usuario. Ok, entonces voy a mostrarles una pequeña presentación de qué es lo que vendría. Como les comentaba, entonces tenemos nuestro lado izquierdo, que es la lógica de negocio, y tenemos el lado derecho, que es la interfaz de usuario o el UI. Tenemos la representación de lo que sería nuestro form, de nuestra agenda, y tenemos abajo nuestro grid, esto al lado derecho, y al lado izquierdo tenemos una pequeña representación de lo que sería nuestra lógica de negocio, simulando que queremos agregar un contacto a nuestra agenda. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Todos hablan de aplicaciones React Redux, y cuando una persona menciona un tipo de aplicación React Redux se refiere a la unión o la fusión entre la lógica de negocio utilizando Redux con la representación de la interfaz de usuario por medio de React. Entonces ambos se unen y se generan aplicaciones React Redux. Entonces, para tener una breve noción de lo que viene en los siguientes videos, es un ejemplo como este. Entonces, supongamos que yo le doy clic al botón guardar. El botón guardar lo que haría es ejecutar un action, en este caso sería un Async Action Creator, que sería crear contacto. A esta función le pasamos los dos parámetros que nos solicitaba, que era el nombre y el celular. Entonces se lo estamos pasando acá. Por ejemplo, este Async Action Creator, suponiendo que el request es satisfactorio, va a entrar en la categoría de constantes.crearcontacto.completado, el cual contiene la información después de que ya fue satisfactorio el request. Contiene la información, por ejemplo, el ID del contacto, y este reducer se va a encargar de retornar el estado, pero ya con esta actualización. Entonces el store se vería como que antes no tenía en el arreglo contactos, antes no tenía contactos y ahora tiene uno nuevo. Ok, ¿y qué pasa? Que cuando la actualización se realiza y el store se actualiza, el store va a estar en comunicación con los elementos del UI, con React. Esto se va a hacer con una librería llamada React Redux, el cual contiene una función, un método que se llama connect,
que nos va a permitir conectar lo que es el store con los componentes. Entonces, cuando el store se actualiza, él va a mandarle una señal a la aplicación a todos aquellos componentes que están conectados. Y una vez que esto se hace, entonces el UI reactiva. ¿Ok? Como lo vimos, cuando nosotros pasamos un property o cuando nosotros pasamos un state y actualizamos estos states o estas propiedades, entonces la aplicación reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a borrar o eliminar los componentes los cuales estaban linkeados a una propiedad que ha sido actualizada y va a reconstruir esa sección del componente con la información ya actualizada. Por ejemplo, si el grid en este ejemplo que tenemos no tenía contactos y ahora le incluimos uno nuevo, entonces el store al momento de actualizarse va a hacer un broadcast al UI que está escuchando por esa propiedad de contactos y va a eliminar el componente y lo va a reconstruir. Por lo tanto, en la pantalla nosotros vamos a ver que ya ese componente de React que estaba escuchando esa propiedad del state en el store de contactos se actualizó, entonces va a representar esa información. Esto es aplicaciones React Redux. Es lo que viene en los próximos videos, así que les recomiendo que sigan viendo el canal. Entonces, si les gustó este video, los insto a que le den like. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban y nos vemos en el próximo video.